La reproducción es el proceso de la naturaleza que tiene como objetivo generar nuevos individuos a partir de otros existentes con el fin de perpetuar y conservar su especie. En general, en la naturaleza se pueden distinguir dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. Vamos a ver primero la reproducción asexual. Este tipo de reproducción es considerado como el primer mecanismo de reproducción que se presentó en los seres vivos, debido a que los procesos que se llevan a cabo son simples en comparación con los mecanismos involucrados en la reproducción sexual, pues ocurren sin la intervención de órganos sexuales especializados. Este tipo de reproducción va a ser característico de bacterias, algas, hongos, protozoarios, organismos vegetales y animales poco evolucionados. A su vez, la reproducción asexual se va a dividir en 4 mecanismos reproductivos principales. El primero se llama fisión binaria o bipartición. Este proceso se da cuando la célula aumenta de tamaño y el ADN se duplica formando 2 copias de la misma información genética. Estas copias se ubican en los extremos de la célula y posteriormente la membrana celular, en un punto medio, da lugar a un septo por medio del cual la célula madre va a quedar dividida en 2 células hijas. Este tipo de reproducción es característico de las bacterias. El tercer mecanismo es el de la gemación. En este proceso, la célula madre no se divide en 2 células hijas de igual tamaño, sino que en este proceso una pequeña parte de la célula progenitora se aleja para convertirse en un nuevo individuo. El tercer mecanismo es el de la fragmentación. Es un mecanismo por el cual un fragmento del organismo se separa para formar un nuevo individuo. El organismo original tiene la capacidad de regenerarse cuantas veces sean necesarias. El último mecanismo es el de la esporulación. Este tipo de reproducción es conocida por la formación de esporas, las cuales son células especializadas con una cubierta resistente que funciona para proteger a la célula principal de condiciones no favorables como calor, frío, etc. Este tipo de esporas, al final, terminan liberándose para formar nuevos organismos. La reproducción asexual tiene diferentes ventajas, entre las cuales podemos destacar que este tipo de reproducción puede ocurrir en cualquier momento. Además, no es necesaria una pareja del sexo opuesto. También no es indispensable la madurez sexual para poderse llevar a cabo esta reproducción. En ciertas condiciones puede ser una ventaja, pues incrementa el número de la población rápidamente. Ahora vamos con la reproducción sexual. Este tipo de reproducción se caracteriza por la participación de células gaméticas, las cuales son el resultado de la división celular por meiosis, dando por consecuencia células con un número reducido de cromosomas, es decir, haploides. Posteriormente, la fecundación se lleva a cabo cuando las células gaméticas, provenientes generalmente de 2 individuos, macho y hembra, se fusionan para formar una célula diploide. Estas células haploides permiten la recombinación genética. Pueden ser similares en tamaño, pero en la mayoría de los casos una es más grande y sin movilidad, que es el gameto femenino, también llamado óvulo, mientras que la otra va a ser más pequeña y con cierta movilidad, que sería el gameto masculino, también llamado espermatozoide. Algunas de las ventajas de la reproducción sexual pueden ser que promueve la variación genética entre los organismos. Además, esta variación es fundamental para el proceso de evolución en las especies. Incluso genera diversidad biológica. La